Ahora vamos a retomar lo que hemos venido estudiando, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El tema para esta tarde es ¿en esclavitud o en libertad? Es una pregunta que creo que no solamente fue formulada para esa región de Galacia, para estos hermanos que estaban regresando a estas prácticas, sino que también es una buena pregunta para nosotros, para hacerla. ¿Por qué no? Estamos viviendo, estamos confiando nosotros en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias obras, en nuestros propios méritos, o estamos descansando en los méritos de Cristo. Esa sería la pregunta, ¿en esclavitud o en libertad? Y para eso quiero que vayan por favor conmigo a la carta siempre del apóstol Pablo en el capítulo 4, versículos del 21 al 31. Esa es la lectura que nos va a ocupar para esta tarde. Capítulo 4, versículos del 21 al 31. ¿Lo tienen? Lo vamos a leer y para eso creo que como es costumbre para la iglesia nos ponemos de pie. Gálatas capítulo 4, versículos del 21 al 31. Decidme. Eso es como, ahí está una manera de protesta del apóstol Pablo. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿acaso no habéis oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Ya nosotros vamos a ver un poquito en detalle eso. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de las desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según la promesa, o sea, según el Espíritu, así también ahora. Versículo 30, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, le vuelve a decir que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bendito Dios, te damos las gracias por esta porción de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que todo, Señor, es a tu manera y no a la nuestra. Como lo vamos a estar viendo, Señor, a veces tú has decretado algo a lo que yo quiero ayudarte, como lo quiso hacer Sara. Ayúdanos, Señor, a depender totalmente de ti y entender, Señor, que se hace tu voluntad y no la nuestra. Y para eso, Señor, necesitamos de la ayuda de tu Espíritu, Señor, para poder hacer así. El que
nosotros estemos aquí, Señor, nos hace partícipes y nos hace testigos, Señor, de lo que tú has revelado. Por favor, ayúdanos a poder entender estas cosas, Señor, llevarlas a la práctica, a ser no solamente oidores, sino también hacedores. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Y como ustedes harán un poco de memoria, la constante, la dinámica de la carta ha sido la exhortación de Pablo, o ha sido la exhortación que Pablo ha hecho a los hermanos de esta región, de Galacia, en donde él ha experimentado diferentes tipos de emociones. Él ha experimentado diferentes tipos de reacciones por amor a estos hermanos, por amor a esto que Él les ha dicho. Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o recibieron el Espíritu por el oír con fe. Ellos han cedido terreno, ellos han abierto las puertas al judaísmo nuevamente, están escuchando aquellas cosas en donde han llegado judaizantes y les están diciendo, vuélvanse a la ley, vuélvanse a los alimentos, vuélvanse a los días, vuélvanse a las lunas nuevas y todas estas cosas. Así que la actitud del apóstol Pablo, en ella se percibe cierta molestia, hay asombro, hay tristeza y no es para menos. Después de llegar a ellos de manera providencial, se cree que pudo haber sido por la malaria que él llegó. Otros dicen que pudo ser por una enfermedad en la vista, porque él ya les dijo que si hubiera sido posible, él ha sido testigo del testimonio de ellos, que si a ellos les hubiera sido posible sacarse sus ojos para dárselos a él, ellos lo hubieran hecho. Esa era la actitud de ellos. Entonces él llega de manera providencial. Por causa de esta enfermedad, invirtió tiempo con ellos, invirtió tiempo por ellos para dejarles claro las verdades del Evangelio, que lo único que necesitaban era depositar su confianza en Cristo y en Él solamente. Esa es la verdad que Cristo hizo posible, que la salvación de los hombres a través de su sacrificio en la cruz, y que no había que hacer nada para obtener la salvación, solamente confiar en Él. Pero obviamente eso tiene sus prerrogativas, eso tiene sus implicaciones. Pero estos se habían vuelto atrás, estas iglesias, al parecer podrían haber sido 4, es una región. Se habían vuelto atrás, habían cedido terreno en favor de los judaizantes. El apóstol Pablo ha usado de analogías. El apóstol Pablo ha usado de ejemplos judiciales. Él ha usado aspectos simples de la vida diaria para hacerles volver a la verdad única. Ellos de alguna manera han regresado a los viejos rudimentos de la ley, prácticas de la ley mosaica, de la Torá. Así que Pablo defiende por última vez el argumento que todos aquellos y aquellas que aceptan con fe viva y verdadera la promesa de Dios, ellos son hijos de Dios. Nosotros dimos lectura ahora a la primera carta, en el capítulo 4 de la primera carta de Juan. Pero en el capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Ese es el privilegio que tanto usted y yo tenemos cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo. Y la pregunta con la que yo empecé es, ¿nosotros consideramos que somos hijos de Dios por las obras nuestras? Eso quiere decir que estuviéramos en esclavitud o por la obra que Cristo hizo en la cruz, viviendo en libertad. Y esta vez el apóstol Pablo hace uso de un argumento que no ha usado antes.
Y esto va a crear cierta tensión o crea cierta tensión entre aquellos que tratan de interpretar este texto, porque el apóstol Pablo usa de una analogía y nosotros lo podemos ver en el versículo 24, lo cual es una alegoría, Versículo 24. Pero para poder comprender mejor debemos entender que es una alegoría. Y según el diccionario Holman lo dice de la siguiente manera, que una alegoría es un recurso literario en el que se utiliza una historia o una narración para transmitir verdades acerca de la realidad. Es una alegoría, y esta palabra alegoría está compuesta o proviene de dos palabras griegas, aios y agureuo. Esas son la unión de estas dos palabras. Entonces, aios significa otro y agureuo significa proclamar algo en público, proclamar algo a voz de cuello. Y algunos la definen también, esta alegoría, algunos también la definen como una metáfora extendida. Pero lo cierto es que nosotros podemos entender que es una alegoría, podríamos entender que es una metáfora. Y al entender bien esta definición, en especial en este pasaje, crea cierta dificultad. Y ahora lo digo, ¿por qué? Tal como lo explican algunos académicos, porque este término alegoría se aplica por lo general a una historia ficticia o imaginaria que tiene un significado oculto. Y cómo es entonces que el apóstol Pablo está usando dice que esto es una alegoría, pero lo de Sara, Isaac, Agar e Ismael es una historia real, es una historia verídica. Pero en este caso en particular, en el ejemplo que el apóstol Pablo usa, Abraham, como dije, Sara, Agar e Ismael, son por un lado históricos y verídicos y por el otro lado están llenos de significado para la época en su contexto, como también para nosotros en la actualidad nos ayuda a entender qué fue lo que sucedió, de manera que esto no es algo ficticio, sino esto es algo real. Tanto así que algunos tratan de no meterse en problemas con respecto a este término por lo que crea, por la tensión que dije que crea. Tanto así que los que trabajaron en la traducción de la NBI, de la Nueva Versión Internacional, evitaron el uso de este término de alegoría en el versículo 24, y permítame leerlo. Como dice la Nueva Versión Internacional, pero yo voy a leer desde el 21 hasta el 27 y quiero que me sigan ustedes comparando la versión que tengan con la Nueva Versión Internacional. Díganme ustedes, dice el apóstol Pablo, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? Esa es una pregunta que hace. ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Versículo 24, y es a esto que yo me refería. Este relato, dice la Nueva Versión Internacional, puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén porque junto con sus hijos viven en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, porque está escrito, y ahí se va el apóstol Pablo citando Isaías 54, capítulo 1, porque está escrito, tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Prorrumpe en júbilo, dice la versión de la Reina Valera.
Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos son los de la casada que la casada tendrá, porque más hijos de la casada tendrá la desamparada. Y ahí estamos. Algunos evitan este término por estas cuestiones que causa. Pero la verdad es que el apóstol Pablo está echando mano a un caso real, y este caso real los judaizantes lo conocen bien, ellos conocen perfectamente la ley, y es a la ley a que el apóstol Pablo está acudiendo para seguir en su lucha de querer convencerlos, hermanos Gálatas, no sigan esas enseñanzas, son falsas. Ustedes quieren alcanzar su salvación, quieren llegar a Cristo, quieren llegar a la salvación a través de sus méritos. No puede ser así. El apóstol Pablo cita para este caso, como dije, el caso de Abraham con Sara, a Agar e Ismael. Y desde el capítulo 15 de Génesis, yo no sé si ustedes lo han leído, pero si ustedes ya leyeron, capítulo 15, 16, 17, incluso hasta el 21, llega a mencionar ya el nacimiento de Isaac, de lo que nosotros estamos hablando. En el capítulo 15 de Génesis empieza este relato. Después de estas cosas, ya en Génesis 12, ya el Señor, Dios le ha prometido a Abraham que le va a dar una nación que no se va a contar, no va a poder contarse, y que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Luego llegamos al capítulo 15 y dice el capítulo 15, versículo 1 de Génesis: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, ahí no es Abraham, todavía es Abraham. Yo soy escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió a Abraham, y ya hay una promesa hecha. Y respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, ese de ahí de Damasco, el Eliezer. ¿Será este el que va a estar heredando todo lo que me estás prometiendo? Y entra como en un tipo de tribulación, desesperación. Él ya está siendo viejo, su mujer igual, y según la costumbre de las mujeres, según dice la Escritura, ella ya no veía esto, es la costumbre de las mujeres. Llegamos al capítulo 16, en donde Saraí, mujer de Abraham, versículo 1, capítulo 16, versículo 1, en donde Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva. Y es donde empieza el ser humano a querer llegar a Dios por méritos propios. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues, fue un ruego que le hizo, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y la respuesta de Abraham no hubo oposición. Y atendió Abraham, dice. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. O sea que no hubo peros. Fue gozoso. Nace Ismael. Luego, al llegar al versículo 17, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, Dios siempre, revelándose a él, haciéndole saber que la promesa estaba hecha y que la iba a cumplir, pero ellos se desesperan. Ya entre el interín ya está Ismael, nacido según la carne, según la humanidad, o sea, según nosotros, muerto espiritualmente.
Anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, serás por muchedumbre de gentes y no llamarás a tu nombre Abraham, sino también, y ahí se va. De manera que el apóstol Pablo menciona dos datos históricos y el primer dato histórico es que Abraham tuvo dos hijos y estos dos hijos se distinguieron por algunos aspectos. El primero porque tuvieron madres diferentes, Agar y Sara. Una de ellas era esclava y la otra era libre. El que nació primero fue Ismael de Agar, el segundo fue Isaac, el hijo de la promesa que nació de Sara. Y lo que resalta aquí, el énfasis, no es que tuvieron al mismo padre, Abraham, sino que las dos tuvieron madres diferentes y el texto las identifica. A una la identifica como esclava y a la otra la identifica como libre. Esto nos lleva o nos debe de llevar a hacernos alguna pregunta de aplicación para nosotros. Por medio del primero, lo que vino fue esclavitud, fue servidumbre, fue perdición, fue condenación, según la carne. Mientras que la herencia de la otra fue salvación, fue libertad, fue perdón, por medio de Sara. Y de ahí nace el segundo dato histórico, que es el hijo de la esclava, nació según la carne. Y eso que nació según la carne, nosotros en nuestro vocabulario o en nuestro contexto quisiera decir que las cosas las hago yo a mi manera. El deseo de llegar a Dios por obras religiosas, por méritos propios, eso es según la carne. Génesis 16, del 1 al 16, relato que yo acabo de citar por encima. Mientras que la concepción de Isaac, según la promesa, aquel con quien Dios se reirá, eso es lo que significa Isaac, aquel con quien Dios se reirá o la sonrisa de Dios, eso es lo que quiere decir el nombre Isaac, aquel con quien Dios se reirá o la sonrisa de Dios. Esa concepción representa el camino de Dios, es la vía de la fe y de la justicia imputada por Dios, que el hombre no contribuye a su salvación porque no quiere y porque tampoco puede, porque es incapaz de hacer nada para su salvación. Entonces Isaac nace según la promesa, o sea, según el Espíritu, Génesis 21, del 1 al 7. Entonces, uno representa, en términos de lo que Pablo está hablando ahí, uno representa el legalismo y el otro representa la gracia, la misericordia. Así que bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol le explica que estas mujeres, Agar y Sara, son ilustraciones de los dos pactos, como el apóstol Pablo ya lo mencionó en su carta a los Gálatas. Las dos madres o los dos hijos representan de manera gráfica y clara esos dos pactos. El pacto de la ley y de las obras y también el pacto de la fe y de la gracia. ¿Y qué es un pacto entonces? Sería la pregunta. Bueno, un pacto, si nosotros retrocedemos un poquito, un pacto, yo no sé si en los pueblos de donde nosotros venimos, un pacto cuando alguien iba a hacer trato con alguien, para entonces, ahora ya no se puede, la gente ya no tiene palabra, ya no es confiable, pero antes, cuando iban a comprar una propiedad, ¿qué era lo que hacía? Se daban la mano y ahí estaba la promesa, aparecía alguien queriendo comprar algo, no, y ahí hice el trato con aquel, era un pacto, eso era inquebrantable, la palabra. Pero en la Biblia, un pacto es un contrato que establece las reglas para nuestra relación con Dios. Eso es un pacto. ¿Cómo ustedes van a acercarse a mí, dice Dios? A través de la gracia, a través de su fe, no a través de obras, no a través de la ley. Pablo lo lleva hasta los problemas que enfrentan los cristianos en Galacia, esos pactos. Los legalistas querían que ellos se relacionaran con Dios bajo un conjunto de reglas. Y Pablo quería que se refirieran
y que vivieran delante de Dios bajo las reglas de Dios y bajo las reglas que presenta el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ya nosotros hemos mencionado muchas veces qué es el Evangelio. Pero para recordárnoslo, porque necesitamos recordarlo todos los días, es que nosotros, después que Adán peca, nosotros nacemos en pecado todos. Incluso nuestros niños tiernitos nacieron en pecado, están condenados. Y lo único que necesitan para ellos poder ser salvos es la misericordia de Dios, venir en arrepentimiento y fe. Y es por eso la oración de nosotros cuando ellos pasan a su clase: Señor, que esto que ellos están escuchando, cuando puedan hacer uso completo de su razón, Señor, llévales al arrepentimiento, llévales a la fe para que ellos puedan creer para la salvación de sus almas. El antiguo pacto que fue dado, bueno, no terminé con la idea del Evangelio. La idea del Evangelio, el Evangelio es que nosotros tenemos una deuda pendiente con la justicia de Dios y que esa deuda solamente puede ser pagada por el sacrificio de Cristo, por la obra expiatoria de Cristo en favor de nosotros. El antiguo pacto que fue dado en el monte Sinaí a Moisés, ese requería que el pueblo escogido de Dios guardara todos los mandatos o los mandamientos dados por él, y que debido a que los términos de ese pacto fueron imposibles para el hombre cumplir, por parte de los seres humanos cumplir, él reside en ese pacto y trajo como resultado hijos para esclavitud. Eso fue el pacto en el monte Sinaí que fue dado, la ley. Moisés va, Dios se le revela, está ahí escribiendo la ley y el pueblo está abajo, desesperado. ¿A qué horas? Y están ahí, desesperados. Él baja con los pactos, pero esos pactos lo único que contenían era condenación. Gálatas 3, versículo 10, ya nosotros hemos leído que aquellos que quieren vivir bajo la ley están, ¿bajo qué? Bajo maldición. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir a cabalidad las demandas de la ley. Entonces, los descendientes de Agar, a través de Ismael, eran conocidos como árabes, y su territorio fue, obviamente, Arabia. Fue precisamente entre los hijos de Agar y Sara donde tuvo comienzo esta situación conflictiva que nosotros vemos en la actualidad. Esa situación árabe-israelí que continúa hasta el día de ahora. El apóstol ahora menciona lugares que también tienen su propio significado. El monte Sinaí, por ejemplo, que es la Jerusalén actual, como lo está diciendo en el capítulo 4, siempre ahí, de Gálatas. Agar, en un sentido figurado, está junto con sus hijos incrédulos en esclavitud. Estos son los que rechazan a Cristo, rechazan la gracia divina y creen que son justos según sus méritos, según sus obras. Eso por un lado, del lado de Agar, pero por otro lado, los descendientes de Sara a través de Isaac viven en la Jerusalén de arriba y son libres porque ella es la madre de todos nosotros. Pero eso sí, si es que nosotros contamos o nos contamos entre aquellos que viven por fe en la promesa de la gracia de Dios, la cual fue dada a Abraham y que se cumplió fielmente en nuestro Señor Jesucristo. Eso es como si Pablo les está advirtiendo y les está diciendo: óiganme, díganme, como empieza el versículo 21, capítulo 4, decidme. Un día, la Jerusalén celestial descenderá a la tierra. Nosotros vemos esto en Apocalipsis capítulo 21, capítulo 22. Y la realidad es que ya existe con la seguridad y la eternidad de que la Jerusalén actual nunca tendrá.
La Jerusalén actual está atada al pecado, está atada a la esclavitud, mientras que la Jerusalén celestial ya hay seguridad en la eternidad. Y es a eso a lo que a lo que se refiere Juan cuando está ahí con Nicodemo. Juan capítulo 3, todo el capítulo 3 habla acerca de esto. Cómo nosotros, cómo dice, cómo yo voy a heredar el reino de los cielos. Cómo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer. Bueno, te es necesario nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa Jerusalén celestial son aquellos que nacen de nuevo, que nacen de lo alto, son los que han ascendido espiritualmente a los lugares celestiales para vivir en la Jerusalén de arriba por la eternidad. Ellos son los que han nacido de nuevo. Después Pablo pasa a citar al profeta Isaías, el capítulo 54, versículo 1, regocíjate, oh estéril, la que no da a luz. La que no da a luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Y al ver el contexto de Isaías 54, estas palabras fueron escritas con el propósito de animar y confortar a los exiliados judíos en Babilonia. Pero aquí en Gálatas el apóstol las aplica a Sara, aquella mujer estéril cuya esterilidad parecía un obstáculo insuperable para que el cumplimiento de esta promesa que Dios había hecho se llevara a cabo y que Dios había prometido a su esposo Abraham. Parecía que esa era una barrera insuperable, como alguien de tan avanzada edad podía embarazarse o como alguien de tan avanzada edad podía embarazar, llegarse a su esposa y crear un hijo. Dios lo hizo de manera milagrosa. La gloria del nuevo pacto entonces se muestran por el hecho de que no tardaría en tener más seguidores que el antiguo pacto. Por ejemplo, Ismael representa el legalismo, la esclavitud. Ismael nació según la carne, viniendo de la Jerusalén terrestre. Hubieron muchos niños, no heredaron nada, y la relación de ellos era basada en mantener la ley. Mientras tanto que Isaac representa el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio, de la servidumbre a la libertad. Isaac nació por un milagro prometido por Dios, viniendo de la Jerusalén celestial. Obviamente también hubieron muchos niños, una nación que no se puede contar, que fueron perseguidos, que heredaron todo. Hay una promesa para ellos, para nosotros, y su relación está basada en su confianza en Dios. Ahí están. Decidme ustedes, ¿quieren estar bajo la ley? ¿Acaso no han oído la ley porque está escrito y Abraham tuvo 2 hijos? Uno de la esclava, que obviamente el resultado de ella iba a ser esclavitud, o quieren ser hijos de la libre, que ellos iban a heredar la promesa, a vivir en libertad. Luego, a partir del versículo 28, entonces, ahora pasa a la aplicación personal. Versículo 28 hasta el 31. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, eso es lo que está diciéndole Pablo a su audiencia. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, y ahí está de donde nace todo el conflicto que tenemos. Según el Espíritu, así también ahora. 30, más, ¿qué dice la Escritura? Y ahí nosotros podemos regresar otra vez a Génesis y recordarnos que qué pasó entre Sara y Agar. Cuando
Agar nació embarazada, entonces Sara empieza a verla mal, empieza aquella como competencia y ¿cómo es posible que aquí sí Abraham va a tener un hijo, pero yo no? La desecha, la desecha, la aflige, dice Génesis. Ella huye. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa afuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, y otra vez ahí, esa palabra hermanos, de manera hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y esta expresión con la que inicia el versículo 28, hermanos, nos muestra, y esto tiene que ser de consuelo para nosotros. Porque muchas veces nosotros hemos llegado a un punto de nuestra vida cristiana en donde creemos que por cosas que hacemos o por cosas que practicamos, nosotros tenemos esa cercanía con Dios. A veces nosotros creemos por cuán partícipes seamos dentro de una iglesia, en las actividades, en las cosas que se hacen dentro de una iglesia, en cuanto yo me relaciono con los demás. Eso podría llevarnos a pensar que eso nos provoca o eso tiene como resultado cercanía con Dios, pero lo cierto es que no es así. Y esta expresión con la que Pablo empieza ahí nuevamente es que les habla a creyentes a quienes les está escribiendo. No le está hablando a gente que no conoce el Evangelio, le está hablando a gente que incluso, como mencioné temprano, ellos han dado testimonio, han dado fruto. Ya lo hizo en el capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, en la introducción de la carta. Luego en el capítulo 4, versículo 12, otra vez les dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Y ahora en el capítulo 4, versículo 28, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y en el versículo también 31 le vuelve a decir, de manera hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y podía ser muy sutil alguna manera de legalismo que nosotros pudiéramos estar viviendo. Podría ser muy sutil alguna manera de legalismo que nosotros estamos o estuviéramos viviendo, que sin darnos cuenta podría estar afectando nuestra relación entre Dios y nosotros. No es cuánto yo hago por Dios, porque entonces la salvación sería por obras, sino es cómo me miro yo delante de Dios, de un Dios tan santo y tan justo, cómo yo me miro delante de Él. Hermanos, que nuestra oración sea rogarle a Dios que nos ayude a ver estos puntos ciegos, porque como dije, ¿podremos nosotros detectar algún punto en donde nosotros estamos confiando en nuestras propias obras? Eso sería legalismo. Que el Señor nos ayude a ver estos puntos ciegos. Aquellos expertos en automovilismo dicen, antes de hacer un viraje, mire tantas veces sean necesarios sus espejos. ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado que en los espejos hay un punto ciego. O sea, yo veo este, y pueda que tenga algo bien cerca. Hay un punto ciego que yo no soy capaz de ver. ¿Usted puede identificar algún punto ciego? ¿Podré yo ser capaz de identificar un punto ciego en donde yo estoy como confiando en mis capacidades o estoy confiando yo en quién soy o en lo que sé o en lo que tengo o en lo que no tengo?
Y eso, como consecuencia, debería de llevarnos a nosotros a pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, ayúdame, porque yo quiero ser irreprensible delante de ti. Yo no quiero estar actuando como aquellos Gálatas, aquel montón de hermanos que habían dado frutos y que hacían esto y que hacían obras y recibieron a este apóstol en su enfermedad y no le recibieron mal, por el contrario, dieron frutos, dieron obras y le recibieron, le acogieron. Tal como lo mencionan los expertos, como dije, hay un auto ahí cerquita, pero mi falta de visión no me permite de ver el peligro que yo tengo bien cerca. El apóstol ha sufrido por esta región, donde tiene hermanos, ya se los dijo en 4 veces o más en la carta, que han sido justificados al igual que él. Han sufrido, el apóstol Pablo dice que ha sufrido dolores de parto. El apóstol dice que no ha estimado nada de eso con tal de que Cristo sea formado en nosotros. Eso es lo que vimos en el último estudio. Todo esto lo soporto por amor a ustedes para que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cómo Cristo va a ser formado en nosotros? Así que la pregunta sería, ¿esclavos de nuestra propia confianza o libres por los méritos de Cristo? El apóstol Pablo hace una maravillosa afirmación en su carta a los Romanos en el capítulo 6, versículos del 17 al 19. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahí está. Y dice en el versículo 19, capítulo 6, versículos 17 al 19. El versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, porque estamos sujetos a pecado, estamos sujetos a equivocarnos, estamos sujetos a vivir con el lente puesto 20/20 sobre los demás, pero ciegos a nuestros propios pecados. Así que como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El apóstol Pablo ha sido claro ahí, hermanos Gálatas, ustedes tienen el Espíritu de Dios. Y otra vez la afirmación que hizo en el capítulo 3, ustedes recibieron el Espíritu de Dios por confiar en la ley o porque oyeron el mensaje del Evangelio. ¿Cómo lo recibieron? Son portadores del Espíritu, son hijos de Dios. Y entonces, al ser hijos de Dios, eso demanda un estándar, demandan implicaciones. Y la aplicación más certera que nosotros podemos sacar es lo mismo que dice el apóstol Pablo, para que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo? ¿Quién era Cristo? ¿Cómo era Él? Odiaba a sus enemigos. Era santo, 3 veces santo, 3 veces santo, justo, misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. Así que, hermanos, última pregunta. ¿O va a ser a la manera de Dios que produce libertad? ¿O va a ser a la manera mía que produce esclavitud? Que el Señor nos ayude. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo una vez más. Te damos las gracias por este tiempo. Pero a la vez, Señor, te pedimos que todas estas verdades que
tu palabra declaran, que puedan ser, Señor, eco y puedan hacer la labor de una dinamita de lo que es el poder de Dios para la salvación, que es el Evangelio. Pedimos, Señor, de tu ayuda, de tu Espíritu, para que podamos, Señor, a pesar de nosotros, poder luchar en contra de aquellas cosas que batallan en contra del alma. Que tu Espíritu, Señor, nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, que es la labor de tu Espíritu, guiarnos hacia toda verdad. Nosotros, Señor, no queremos emociones que las siento ahora, pero mañana ya no está. Nosotros queremos convicciones que puedan vivir en nosotros, permanecer en nosotros y de esa manera poder reflejarte a ti y poder ser transformados, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Permite, Señor, que haya gozo en nuestros corazones porque tú hiciste la obra que nosotros no podíamos para la salvación de nuestras almas. A los enfermos entre nosotros, Señor, sé con ellos de acuerdo a tu voluntad. Nosotros no podemos venir a exigirte, no podemos predisponerte, Señor. Lo que sí hacemos es que venimos delante de ti y en humildad, con humillación, venimos y te pedimos que tengas misericordia por nosotros, por nuestros enfermos, por nuestros necesitados. Tú eres el soberano, Señor. La salvación depende totalmente de ti, porque en Él, por Él y para Él han sido creadas todas las cosas, según Colosenses. Señor, te ruego por el viaje de mi madre, Señor, y de mi hermana y de mi sobrina, Señor, que están regresando esta noche para nuestro país, Señor, que tú bendigas su viaje, que les des descanso, que Señor, no hayan complicaciones a la hora del viaje y que, Señor, nuestra familia allá puedan recibirle gozosos. Gracias por el tiempo que nos has dado, el privilegio que nos has dado de tenerles. Cosas, Señor, las cuales solo tú puedes hacer posible. Así que, Señor, te damos la honra y la gloria por quien tú eres, Señor, y que a pesar de nosotros, Señor, tú eres con nosotros. En el nombre de Jesús, despídenos en tu paz, despídenos, Señor, en tu bendición. Te lo rogamos, Señor, por los méritos de aquel que murió por nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.